¿qué tal? Soy Liz Fernández, soy pedagoga. Hola amigos, yo soy Hugo Lara, soy director, ¿no? Liz, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto recibirlos en otro de nuestros programas, Cine en Blanco y Negro, Pedagogía Color, un espacio para hablar sobre el cine, pero desde la mirada de la educación. Quédate con nosotros, durante la próxima hora tendremos un programa muy especial. Analizaremos el tema de aprendizaje en la tercera edad y lo relacionaremos con las películas Gran Torino y Sueño en otro idioma. En el caso de los adultos mayores, los aprendizajes ofrecen más oportunidades de aprender que están ligadas a inquietudes materiales, espirituales e intelectuales. Y esto lo vemos en estas dos grandes películas, Hugo. Sí, bueno, son dos películas que a mí me gustan mucho. Gran Torino es una película que dirigió este gran actor y director Clint Eastwood, ¿no? Y que vamos a mostrarles un avance a nuestros amigos que nos siguen y después seguimos comentando. Lamento mucho lo de Dorothy Walt. Ella era todo un amor. Gracias por venir, Al. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, este es un avance de la película Gran Torino, dirigida y protagonizada por el veterano Clint Eastwood, una leyenda viviente del cine mundial, ¿no? Que ha hecho películas notabilísimas, ¿no? Tanto como actor como director, ¿no? Él sí tiene de todo, ha dirigido películas muy importantes como Los Imperdonables o Los Puentes de Madison. Esta es de sus películas relativamente más reciente porque es del 2008. Es la historia de este personaje que se llama Walt Kowalski. Es un veterano de la guerra de Corea que vive en un barrio pues antes de anglosajones, pero que pues ya ha sido tomado por los inmigrantes de origen oriental, ¿no? Entonces, para él resulta todo un conflicto, porque es racista, ¿no? Se lleva mal con los vecinos, es hostil, vive solo, ¿no? Acaba de enviudar. De hecho, la película arranca en la misa para velar a su mujer. Entonces está pues con una carga de amargura y de soledad tremenda, porque sus hijos que ya son adultos, pues no lo tratan bien, lo desprecian, hablan a sus espaldas mal de él. Los nietos igual, no lo respetan, son groseros, ¿no? Entonces, en ese entorno familiar, pues él está muy solo, ¿no? Y de pronto, esos vecinos que desprecia, que resultan ser de origen oriental coreano, se empieza a relacionar con ellos cuando el chico, uno de los chicos que viven al lado, trata de robarle su auto, que es un Gran Torino, de estos autos grandotes de los años 70. Y de alguna forma él se ve obligado a intervenir en su defensa, porque hay unos pandilleros que lo están obligando a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sale en su defensa y eso es el principio por el cual se empieza a relacionar él con el chico y con su familia, con su hermana, que es este personaje entrañable que se llama Sue, y que es quien lo va a introducir a este Walt Kowalski al mundo coreano, al mundo de su familia y de su cultura. Ya súbete. Tú te quedas aquí. Este maldito está loco. ¿Estás firmando tu Rayos le sentencia pasan, de muerte? apuntándonos con un dedo. Oye, con cuidado, Espera, viejo. Tranquilo. Cierra la boca, imbécil. No ponen atención, ¿verdad? Súbete a la camioneta. ¿No escuchaste? Que te largues. Así se hace, anciano. Estúpido. ¿Por qué les dices hermano? Y esta relación lo lleva a tener muchos aprendizajes. Sí, totalmente. Es una película donde vemos este anciano, ¿no? Que hace Clint Eastwood, ¿no? Cómo se sensibiliza frente a otra cultura y cómo acepta, ¿no? Conocerla, ¿no? Porque tiene que ir venciendo sus prejuicios, su racismo,
su idea de que todos los extranjeros y en particular los orientales son despreciables. Y bueno, el personaje principal es un adulto mayor. Entendemos que el contexto actual nos ha llevado a prolongar la vida mucho y entendemos a una persona de la tercera edad, según la OMS, que está entre los 65 a 79 años y habla además de una cuarta edad que es a partir de los 80 años. Pero sobre todo destaca que nuestro personaje principal es un anciano devaluado, que los saberes que ha acumulado a lo largo de todos sus años están siendo disminuidos, no son apreciados por sus hijos, por sus nietos. Es decir, en la cultura occidental tendemos a hacer de menos al anciano porque ya está viejo, ¿no? Porque ya no significa o ya no lo vemos como algo productivo. Muy contrario con lo que podemos encontrar en estas sociedades orientales. Y es también este choque que se presenta dentro de la película, que es cómo significan los orientales a esta figura del anciano. Así es algo que él encuentra un espejo, ¿no? Un espejo donde ve lo opuesto que ocurre en su familia, donde él se está quedando solo, donde no lo respetan, donde no tiene un lugar, mientras ve a esos coreanos que están unidos, donde los viejos pues, son cuidados, son respetados, donde hay una cultura distinta y con la que él de pronto se siente más identificado, ¿no? Y empieza a interesarse honestamente en ellos y a tratar de ayudarlos, ¿no? Y así rompe pues todas esas ideas negativas que él creía sobre estas culturas. Pues, no es mi marca, pero es mucha cerveza. Dicen que a la tierra que fueres... Ajá. Hola. Oye, ¿qué hago mal? Cada vez que veo a alguien, bajan la mirada. Ay, está bien. ¿Qué está diciendo? Dice que eres bienvenido. No, no es cierto. No, no es cierto. Ya me odia más. Sí, te odia. Bueno, hola. Vemos que este aprendizaje que él tiene, porque aprende, yo diría hasta lenguaje, aprende acciones, aprende prácticas culturales, aprende a relacionarse con los demás de manera diferente. Y bueno, este aprendizaje está relacionado a sus inquietudes materiales, espirituales, intelectuales. Ya no es una exigencia de aprender como la tienen las personas más jóvenes que son escolarizadas, que tienes que aprender para el futuro, tienes que aprender para ser, sino él aprende para vivir en el momento, para poder relacionarse en el momento y aprende lo que él quiere aprender. Exactamente, sí, es algo que tiene esta película, ¿no? En este personaje que de entrada parece oscuro, ¿no? Pero pronto empieza a iluminarse con este contacto, ¿no? Que lo sorprende a él. Y pone también su experiencia, ¿no? Su conocimiento al servicio de esta familia de vecinos orientales, ¿no? Para también ayudarlos y dar, ¿no? Él se empieza a relacionar, pues como bien dices, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Un poco accidental, pero después conoce la comida, ¿no? Claro, ¿no? Es una forma de relación. Dice, bueno, sí, una forma de relación, conoce a los vecinos, come con ellos y eso cambia su percepción, ¿no? Gradualmente, ¿no? Todo esto va ocurriendo mientras se siguen enfrentando a los pandilleros y él tiene que tomar partido, ¿no? Se vuelve parte de ese conflicto, ¿no? Claro, y es importante señalar otra de las características del aprendizaje, que siempre aprendemos sobre lo que ya sabemos. Es decir, en este caso era una persona con muchas experiencias, con muchos saberes, mucho conocimiento y que lo utiliza como base para poder comprender a los otros y también jala todo lo que él ya sabía para poder responder y poder nutrir a estos nuevos amigos, estos vecinos. Sí, también como parte de esa relación ocurre a partir de lo que él le enseña al chico vecino que trató de robarle, ¿no? Le enseña varias cosas porque la familia del chico
de los coreanos, ¿no? Lo obliga a que el muchacho trabaje gratis para Clint Eastwood, ¿no? Para su personaje, ¿no? De una manera, pues, para tratar de reparar el daño que le había tratado de hacer. Entonces Clint Eastwood lo alecciona a hacer algunas cosas, ¿no? Como reparar las paredes, ¿no? Y en esa relación él también va conociendo al muchacho y descubriendo cosas que le interesan de él, ¿no? Y se crea esta cercanía, ¿no? Y bueno, Hugo, muchos ejemplos hay a lo largo de toda la película acerca de estas acciones concretas y cómo aprendemos a la vez que enseñamos y viceversa. Pero seguiremos hablando de eso en nuestro siguiente bloque con nuestra siguiente película. Me parece muy bien, ¿no? No se vayan, después de una breve pausa veremos segmentos de la película Sueño en otro idioma. Sigue con nosotros. Siguiendo con el tema de aprendizaje en la tercera edad, el contexto social desvaloriza los aprendizajes y experiencias del adulto mayor, sustituyéndolos por las nuevas tecnologías del conocimiento y la información. Conforme envejece, es progresivamente marginado y cuando tiene dificultades para el manejo de la información o la adquisición de aprendizajes, se le etiqueta como un deterioro cognitivo o pérdida de autonomía, en vez de considerarlo como una forma de adaptación selectiva. Hugo nos presentará la película Sueño en otro idioma, donde abordamos este tema. Sí, Liz, pues Sueño en otro idioma es una película mexicana reciente, de 2017, que ganó varios Arieles, de hecho, ¿no? La gran triunfadora en su momento de los Arieles. Es una película notable en varios sentidos. Es dirigida por Ernesto Contreras, ¿no? Un muy buen cineasta mexicano. Vamos a ver un adelanto y después seguimos platicando de ella. Pues muchas gracias. Esta será la primera de muchas conversaciones que registraremos, seguramente más adelante. ¿Qué sabes de nosotros, los cicriles? Pues se sabe muy poco acerca de la cultura cicril. Se sabe que se desarrolló alrededor del año 500, tenían una religión Amigo, no politeísta. sabes nada. Te queremos mostrar algo. Sueño en otro idioma, la película de Ernesto Contreras, notable película en varios sentidos también. A mí me gusta mucho. Es una historia muy original. Si bien es cierto, el guión es, por cierto, del hermano de Ernesto Contreras, se llama Carlos Contreras. Está basado en una nota periodística acerca de unos indígenas que estaban a punto de perder su lengua porque quedaban muy pocos hablantes de ella, ¿no? Entonces, sobre esa idea partieron de esta premisa y crearon esta nueva historia, que es una lengua indígena inventada, que es el cicril, y dos personajes, ¿no? Que fueron amigos en la juventud y son los últimos sobrevivientes que hablan esa lengua. Entonces el lingüista que viaja a esa comunidad quiere ponerlos a hablar, ¿no? Y tiene que reconciliarlo para poder lograrlo, ¿no? Entonces estos ancianos, pues en el sentido del aprendizaje, ¿no? Tienen que también aceptar una serie de cosas, ¿no? Y aprender, pues, que hay otros momentos de la vida para poder seguir adelante, ¿no? Chupi upibe. Abiga Shambra. Englas Daidri. Englas Daidri.
Y bueno, la mayor parte del tiempo pensamos en el aprendizaje de los niños pequeños, de los niños, de los jóvenes, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar acerca del aprendizaje del adulto mayor. ¿Cómo es que aprende? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene de aprender? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiere aprender? Y yo también pensaba, porque revisando muchas películas que hablan sobre el adulto mayor, hay como un retrato muy desolador, ¿no? Son personajes que ya nadie hace caso, se desprecian, están como marginados de la familia en varios casos, ¿no? Y en ese sentido el aprendizaje de esos adultos o las historias de aprendizaje pues se da como en breves situaciones, ¿no? Sí, o en situaciones muy específicas, ¿no? Más allá de las bromas, ¿no? De estas, hay varias historias de ancianos pues, que emprenden una aventura y van viviendo su última aventura, pero más allá de eso, ¿no? O sea, realmente, ¿dónde ocurren esas situaciones de aprendizaje? En los adultos mayores, pero también de pronto pensaba en los adultos a secas, ¿no? Sí, claro. Tú hablabas acerca de estas situaciones de plantear al adulto mayor como una persona desolada, en decadencia, y yo creo que lo han de retratar así porque son miradas occidentales, miradas que finalmente juzgan a la vejez, juzgan el fin de la etapa productiva, no como lo hacen otras miradas, por ejemplo, algunas culturas indígenas, la cultura oriental, que resignifican el valor del anciano, que resignifican todos los saberes que tienen, que los ponen como líderes de la comunidad por toda la experiencia que han acumulado. Esta forma de donde lo veas es la percepción que vamos a tener acerca de nuestros adultos mayores. Sí, también lo dices bien, en muchas de las comunidades indígenas existe este gran respeto por los adultos mayores, ¿no? Incluso en varias familias, ¿no? Mexicanas, ¿no? Se le respeta mucho. Me acuerdo de esta película que vimos de Coco, ¿no? Por mencionar el retrato, ¿no? De la veneración a los adultos mayores. Es parte de la idiosincrasia mexicana o de muchos mexicanos. Pero en esta película también hay una figura anciana que es la mujer, una mujer anciana que habla Sicril también, pero el personaje muere casi empezando la película. Y ella sí es respetada, ella es la poseedora como de esa tradición cultural, ¿no? Y de los secretos del Sicril, de esta lengua maravillosa, ¿no? Que se plantea en la película, ¿no? Y después vemos a estos otros personajes. Esto ocurre en una comunidad rural en Veracruz, ¿no? Donde los personajes, sobre todo, pues los dos ancianos que son, pues no son enemigos, ¿no? Tendrán que reconciliarse porque en el pasado vivieron una situación que será parte de las revelaciones de la película, entender por qué se pelearon, ¿no? Y luego estos personajes tendrán que aprender a respetar al otro y saber reconciliarse, ¿no? Doña Jacinta falleció anoche. ¿Se enteró? Ahora usted y Don Isauro son los últimos dos hablantes de Sicril que quedan. Sé que tuvieron diferencias. Alta sal. Sé que tuvieron diferencias en el pasado, pero le suplico que lo reconsidere. Yo también hablaré con él. Sácalo. Váyase, por favor. Mire, como le había comentado, el estudio de esta lengua puede ser ¿A algo usted le muy importa el importante. Sicril? Estas revelaciones de las que hablas, cómo me gustan las películas donde vas descubriendo los secretos que se van engarzando, ¿no? Y que te van develando, pues, este tesoro mayor, ¿no? Hilo que tratas de averiguar alrededor de toda la película. Hugo, ¿esto se plasma en la historia, en el guión? ¿Cuáles son las diferencias entre la historia y el guión? Sí, no, este es el trabajo del guionista, ¿no? El guionista, Carlos Contreras en este caso, ¿no? Pues tiene este oficio como para saber cómo dosificar la información. Es parte de
de un buen guión, ¿no? No soltarte la información de un solo golpe, sino irla poniendo en momentos específicos para que tú sigas interesado, ¿no? Y quieras saber por qué, y en el momento correcto, pues entender esa revelación, ese secreto, esa revelación, y comprender mejor a tus personajes, los vuelve más complejos, ¿no? Es el trabajo del guionista y también del director, ¿no? El director, pues, con base en ese guión, pues hará lo que le corresponde. Y bueno, el director también retrata la belleza natural del país, hace un retrato y una composición tan armónica entre los sonidos naturales, lo que podemos ver en contextos lejanos a la urbe. Sí, pues contó con un gran equipo de trabajo el director, o sea, con el fotógrafo, la directora de arte. Tener un buen guión, todo eso te ayuda a que hagas que el proyecto sea muy consistente. Ernesto Contreras es originario de Veracruz, entonces conoce muy bien ese mundo, el entorno veracruzano. Es muy agradable la película en ese sentido, ¿no? En el retrato del paisaje, ¿no? Y que nos permite asomarnos a las comunidades también rurales, ¿no? Donde ocurren historias y conflictos. Y es una gran película en ese sentido también, que nos muestra otra de las realidades de México, ¿no? Este México que tiene muchas ventanas, ¿no? Que son muchos Méxicos, ¿no? Y desde la mirada de estos adultos mayores nos retrata cómo es que ven el mundo estos dos personajes. Sí, también, porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? Uno de ellos, que es el más amargado, ¿no? Vive con su nieta, ¿no? Su nieta es quien lo cuida, ¿no? Y trata de convencerle que participe y hable con el otro para que el lingüista pueda grabarlos, ¿no? La nieta está más abierta a los cambios, ¿no? Incluso ella tiene un programa de radio donde enseñan inglés. Ella quiere aprender inglés, que es también otro gran acierto de la película, ¿no? Y del guión. Pues la nieta está pensando en aprender inglés y no sicril, que es la lengua de su abuela, ¿no? Y ella quiere irse a Estados Unidos, está, ¿no? en otro momento, otra perspectiva, ¿no? Cuando llega este lingüista, pues empieza a mover estas raíces y a mover cosas, ¿no? Está el otro anciano que solo habla sicril, no habla español. Entonces él está como marginado, fuera de la comunidad. Después nos vamos a enterar que hay algo más, ¿no? Que no les vamos a contar para que la vean, ¿no? Revelaciones. Estas revelaciones son muy importantes en la trama de la película. Y bueno, Hugo, identificamos que nuestros adultos tienen la oportunidad de aprender bajo cualquier contexto. Los adultos mayores de la ciudad, de la selva, de alguna provincia, todos tenemos la capacidad de aprender y en la edad avanzada, en una edad mayor, tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos aprender. No solamente para reconstituir algunos procesos que han sido a lo mejor un poco demeritados, sino también para poder llegar a muchos otros nuevos. Así es, ¿no? Yo creo que en el cine podemos encontrar varias historias de los ancianos, pero no hay mucho tampoco donde veamos cómo aprenden o precisando esa y seguiremos situación. puntualizando más sobre cómo aprenden los adultos mayores en nuestro siguiente bloque. Me parece muy bien. No se vayan, porque regresando seguiremos viendo fragmentos de la película Gran Torino. Sigue con nosotros. Siguiendo con el tema aprendizaje en la tercera edad, el estudio del aprendizaje se ha orientado a los primeros años de vida, la infancia, la juventud y la adultez, sin pensar en los adultos mayores.
Hay factores negativos para el desarrollo de los adultos mayores, basados en los estereotipos negativos sobre la salud y la fragilidad del viejo, la pérdida del papel como portadores de los valores culturales e históricos de la sociedad y el deterioro de la memoria, el aislamiento y la desvinculación social. Hugo nos presentará un segmento de la película Gran Torino donde seguiremos viendo estos temas. Gracias, Liz. Pues sí, vamos a revisar una de las escenas de esta gran película Gran Torino, dirigida por y protagonizada por el legendario Clint Eastwood. Y bueno, chéquenlas y en un momento seguimos comentando ello. La muerte es agridulce, agria por el dolor, pero dulce por la salvación. Eso es lo que sabes de la muerte y es patético. ¿Usted qué sabe, señor Kowalski? Te digo lo que sé. Viví por 3 años en Corea con ella. Gracias. Les disparamos. Matamos con bayonetas. Maté a chicos de 17 años con balas. Hasta que muera lo voy a recordar. Esto es Gran Torino, fantástica película. Y Clint Eastwood ha hecho grandes películas también, refiriéndose a estos personajes ya que están en la tercera edad, ¿no? Él mismo interpretándolos muchas veces y otras tantas dirigiendo también, como el caso de Los Imperdonables, que es un western, ¿no? Crepuscular, así se llama el género, ¿no? Cuando en este caso se trata sobre un viejo pistolero, ¿no? Ya retirado, que regresa a cumplir una misión, en el caso de Los Imperdonables, ¿no? Clint Eastwood pues, se hizo notable cuando realizó varias películas en sus inicios de vaqueros, ¿no? Los spaghetti westerns famosos que lo catapultaron, ¿no? Allá por los años 60, como El bueno, el malo y el feo. Y parte de ese espíritu de viejo pistolero está en esta película, Gran Torino, ¿no? Vemos que no se trata de un western, pero sí tiene esas conexiones, ¿no? Es un veterano de la guerra y lo vamos a ver cómo toma las armas, ¿no? Para cuidar a sus vecinos coreanos. Claro, y entonces vemos también que en esta película en específico, el aprendizaje surge de un hecho concreto. Él se enfrenta a esta relación, al conocer a sus vecinos, aceptarlas, crea una reflexión sobre lo que está sucediendo y es cuando se da el aprendizaje, cuando él se apropia de esta reflexión y la forma parte de su ser, ¿no? Y es cuando él decide cambiar algunas de sus conductas, muchas de sus conductas, ¿no? Y sus conductas a su vez transforman sus maneras de pensar, de entender el mundo. Así es, ¿no? Este proceso de transformación y de aprendizaje se manifiesta, por ejemplo, en la escena que acabamos de ver, en la conversación que él tiene con el cura, el padre de la iglesia a la que acudía su esposa recién fallecida y que le había encargado pues, al padre que cuidara de él, ¿no? Del viudo, ¿no? Sí. El padre lo confronta, le hace ver pues que piensa más en la muerte que en la vida, que es la idea de la última línea. Bueno, vemos entonces estos recuerdos que vienen muy presentes, ¿no? Que lo llevan a pensar más en la muerte que en la vida. Esos recuerdos de una memoria ya establecida que no se alteran tan fácilmente con la edad, ¿no? Porque finalmente cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, sí hay procesos que se ven disminuidos, como es esta memoria de trabajo, como esta memoria del momento, pero estos datos, estos significados que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo permanecen. Es por eso que nuestros adultos mayores nos platican tanto sobre las historias de su juventud, de su niñez, y la repiten una y otra vez de la misma manera, y tienen dificultad también para recordar dónde dejaron las llaves, ¿no? Entonces, esta es una peculiaridad que debemos de considerar cuando pensamos en el aprendizaje de los adultos mayores. Y en el proceso, como
comentábamos hace un momento, ¿no? El proceso, en el caso de esta película, sí vemos cómo hay un proceso para que el personaje vaya modificando su actitud, es un proceso de aprendizaje que haga que cambie su relación con los vecinos y que asuma una parte activa en lo que va a ocurrir a toda la comunidad con la que él se ha comprometido, ¿no? El personaje además pues es muy lacónico, es silencioso, pero dentro de todo eso lo vemos como el entorno lo estimula, ¿no? Para unas cosas que hacen que se abra más y esté dispuesto a ponerse a prueba él mismo, ¿no? ¿Por qué no mejor me dejan en paz? Le trajimos cebollín para su jardín. No quiero, llévenselo. Son perennes, florecen cada año. ¿Para qué me traen tanta basura? No entiendo. Porque salvó a Tao. Yo no salvé a ninguna persona. Yo solamente corría unos patanes de mi jardín, es todo. Es el héroe del vecindario. No soy un héroe. Los demás creen que sí, es por eso que le traen obsequios. Tómelo, ¿sí? Se equivocan. Solo quiero que me dejen en paz. Gracias. Y bueno, este entorno que está tan bien fotografiado, donde podemos ver cada detalle en su máximo esplendor. O sea, entras a la casa de la familia coreana y de verdad ves todos los detalles. Cuando se produce el cine, Hugo, ¿cómo cuidan que realmente nos lleven al momento? Toda esta serie de detalles, ¿cómo los vinculan? Bueno, de entrada, Clint Eastwood es un director muy eficaz, muy sobrio también, no hace derroches de virtuosismo, pero filma con mucha sobriedad y con mucha firmeza. Es muy claro lo que él quiere. Filma de una manera muy tradicional, pero lo hace con una gran sencillez que es genial, ¿no? Se ve que hay un trabajo muy claro que hace con sus actores, ¿no? Y con sus escenógrafos. Y con su director de arte, exacto. Director de arte. Sí, dentro del diseño de producción está el director de arte, está los escenógrafos, ¿no? Y todos los que deciden cuál va a ser el look de la película, ¿no? Desde la paleta de colores, ¿no? Que vemos es una película que se maneja entre los azules, los grises, ¿no? Genera un ambiente un poco como monótono, ¿no? O sea, no tiene colores, contraste de colores, sino es más bien un ambiente un poco oscuro incluso, ¿no? Pero todo eso en el interior ya de la familia de los coreanos, pues le dan orden a las cosas, la decoración, los objetos que aparecen, ¿no? Y lo mismo en la casa del protagonista, ¿no? Tiene un cuarto donde está su auto, que es el Gran Torino, que le da el nombre, el garage, pues, que le da el nombre a la película. Es el objeto, ¿no? que intenta robar el chico. Y bueno, estos es el reflejo de los entornos también sociales que ellos están viviendo, ¿no? Como un entorno desorganizado, pues trae una mente desorganizada, y cómo este orden, este simbolismo, pues también es un reflejo del simbolismo con el que se entiende el mundo. Sí, ¿te refieres a la casa de los coreanos? Sí. Sí, ¿no? Sí, ahí están como en el momento de la convivencia, ¿no? Todos los invitados y la abuela. La abuela es otro personaje interesante porque como Clint Eastwood se pone en el porche de su casa a ver el paisaje, la abuela también, y siempre se están echando miradas así como desafiándose porque no se simpatizan uno con el otro al inicio. Eso después va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una idea muy clara del director cómo poner las situaciones, los personajes, en qué actitud, ¿no? Y te digo, con mucha sobriedad sobre todo, ¿no? Clint Eastwood se ha especializado también en hacer películas, ya lo mencionaba, con estos personajes de la tercera edad, ¿no? Es un tema que él mismo ha asumido, ¿no? Dada su condición, pero creo que es de los directores más inteligentes para acercarse
a ese tipo de personajes y su mundo, ¿no? Y que los retrata con una gran claridad, ¿no? Y desde una mirada de fortaleza, desde una mirada del entendimiento. No es una mirada de, pobrecito el adulto mayor, ¿no? Ni de lástima ni caricatura, sí. ¿no? Que también es la otra forma en que se suelen retratar los ancianos, ¿no? Caricaturizándolos, ¿no? Y creo que aquí más bien sí vemos personajes de carne y hueso, ¿no? Completo, en muchos matices. Así es. Y bueno, Hugo, seguiremos hablando de este tema del aprendizaje en los adultos mayores. No se vayan porque después de una breve pausa veremos otro segmento de la película Sueño en otro idioma. Sigan con nosotros. Seguimos con el tema de aprendizaje en la tercera edad. ¿Será más fácil para el adulto mayor retener pequeñas cantidades de información, como un número de teléfono o un nombre, por un periodo limitado de tiempo? Pero en caso de que la información deba ser manipulada o transformada, es posible que sufra algunas pérdidas. Ahora veremos en la película Sueño en otro idioma este ejemplo muy claro. Sí, vamos a ver otra escena de Sueño en otro idioma, esta película de Ernesto Contreras, y vamos a seguir comentando de ella cuando regresemos. Don Evaristo vino a trabajar con nosotros. Venga a trabajar, ahí está. Vamos. Pues dime. Esa fue una escena de Sueño en otro idioma, la película de Ernesto Contreras. Es un momento en que los dos ancianos se reencuentran, finalmente han accedido a trabajar con el lingüista y los pone a grabar. Después de años que llevan los dos personajes sin hablarse por un conflicto que ustedes tendrán que descubrir en la pantalla, pero aquí los vemos ya en una actitud en la que están dispuestos a modificar sus prejuicios y tratar de cambiar ellos y volver a ser amigos. Y bueno, hablan en su casi lengua extinta, ¿no? Sicril, es la lengua del sicril, ¿no? Y efectivamente es el momento en que además toda la comunidad está al pendiente tratando de disfrutar ese gran momento que es significativo para todos, porque son los últimos hablantes del sicril. Y bueno, hemos visto que nuestros adultos mayores, la capacidad del lenguaje se mantiene intacta a pesar de los años. Pueden llegar a tener algunas situaciones auditivas o de otro tipo de percepción, pero la capacidad del lenguaje se mantiene intacta hasta el último día y pues lo podemos ver claramente aquí. Exactamente, yo creo que Sueño en otro idioma nos permite reflexionar sobre el lenguaje, el idioma, ¿no? Y en estas personas que son, ¿no?, los ancianos también, los guardianes de un legado, en este caso milenario, ¿no?, que pueden compartir con los demás y que ellos mismos, a pesar de la edad que tienen, pues todavía pueden hacer cosas nuevas, ¿no?, que les permita ser mejor, ¿no?, ser mejores personas o modificar cosas que en el pasado los afectaron, ¿no? Y bueno, a raíz de la visita del lingüista a la región, pues es cuando la comunidad retoma y valora pues estos saberes, ¿no? Y como tú dices, en la escena se ve la expectativa de la comunidad por escuchar esta lengua milenaria. Y está el personaje de la sobrina, de la cual ya hablamos, ¿no?, que es un personaje representativo, porque la película empieza cuando llega justamente el lingüista en el coche y escuchamos las lecciones en inglés, ¿no? Es toda una ironía, ¿no?, cuando se trata de rescatar esa otra lengua indígena. Preguntas prácticas para el viajero.
Repeat after me. Number 1. I need a job. Necesito un trabajo. I need a job. Que por cierto, fíjate que sí se diseñó, se creó una lengua para la propia película, ¿no? Con el trabajo de lingüistas y especialistas, ¿no? Que fue el Cicril, o sea, y se canta una canción y se escuchan algunos diálogos, pero es un trabajo muy interesante el que se hizo. O sea, es un trabajo multidisciplinario, no solamente la parte del cine, sino esta parte lingüística. Así es, ¿no? Lo que está en la película, ¿no? Y la gente lo va a disfrutar, ¿no? O sea, tener el paisaje, esta historia, ¿no? Porque es una historia, pues, sobre rivalidad, enemigos, pero también una historia de amor, ¿no? Y es una historia mexicana. Sí, una muy buena película mexicana, ¿no? Sí. Estuvo en el Festival de Sundance, de hecho, ahí fue su premier, se exhibió por primera vez y ganó premios, o sea que también tiene material, calidad, ¿no? Para exhibirse internacionalmente y que le ha ido muy bien, ¿no? Y bueno, vemos que podemos aprender a cualquier edad. No hay límite para aprender. Así es, ¿no? Y bueno, también identificamos que nuestros adultos mayores pueden memorizar, pueden continuar con estos procesos de aprendizaje, tanto cognitivos como afectivos. Sí, en la película tenemos a estos dos personajes, uno más integrado a la comunidad que el otro, ¿no? Pero son opuestos, ¿no? Tienen sus contradicciones, ¿no? Y cada uno tiene su propia forma de vivir, ¿no? Y están marcados por su vida. Ya, no, como te decía, pues hay como algunas claves en la película que nos ayudan a entenderlos mejor, ¿no? Y también entendemos la película desde los sonidos. El sonido ambiental es maravilloso. Y tiene un significado también porque los personajes van a una cueva donde escuchan estos sonidos de la naturaleza que son las voces de los antepasados que hablan Cicril, ¿no? Entonces también tiene esta metáfora del lenguaje, de la cultura milenaria, del mundo indígena, entonces, y de la sabiduría que está resguardada en estas personas adultas, ¿no? Adultos mayores en este caso. Sí. Y bueno, sabemos que también la motivación va muy atada al aprendizaje. Invitar a toda nuestra audiencia a entusiasmar, a motivar a nuestros adultos mayores para que sigan aprendiendo. Sí, porque, o sea, normalmente son maestros, ¿no? Pero también ellos tienen como la posibilidad de estar recibiendo información nueva de todos nosotros y de las personas cercanas a ellos. Y claro, y bajo la premisa de que aprendemos también cuando enseñamos, es una posibilidad muy, muy grande poder acercarnos a nuestros adultos mayores para aprender de ellos, y cuando ellos nos enseñen también van a aprender. Así es, yo creo que vale la pena ver eso, ¿no? Acercarnos a ellos, ¿no? Si los tenemos, y ver estas películas donde creo que se nos da una imagen a veces distinta de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? De los adultos mayores. Claro, actuar con esta humildad de acercarnos a mostrarles tal vez lo que para ellos ha sido muy distante desde su formación, como son las nuevas tecnologías, y tener también la humildad de poder aprender y preguntarles sobre todas las experiencias que han vivido y que finalmente son saberes que nos enriquecen y que nos conforman como somos hoy en día socialmente. Sí, y hay como varios aspectos en ese sentido que aparecen en estas películas que mencionamos, ¿no? Como la motivación y la necesidad de conocimiento, tarde o temprano, siempre está ahí, ¿no? La voluntad y el entusiasmo también, ¿no? Creo que son factores que dependen y ayudan para que suceda
ese momento de querer aprender más, ¿no? La experiencia, obviamente, que son algo que a los adultos mayores los mueve para continuar aprendiendo, conociendo cosas nuevas, ¿no? Y pues bueno, está hecha la invitación para aprender hoy y todos los días a cualquier edad. Así es. Y también aprender del cine y con el cine. Exactamente, ¿no? Fíjate que en el cine mexicano hay varias películas que se asoman al mundo de los ancianos o de las personas de la tercera edad. Yo creo que en otros programas vamos a poder hablar de ellas, ¿no? Hay algunas que son bastante buenas, ¿no? Claro que sí. Y seguramente, Hugo, volveremos a tratar este tema en otro de nuestros programas. El día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa Cine en Blanco y Negro, Pedagogía Color. Les recordamos que cada semana tendremos temas importantes para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Televisión Educativa MX en Facebook y @Televisión Educativa MX en Twitter e Instagram. También puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves aquí donde el cine nos ilumina. Televisión Educativa.